En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Lo que son las cosas en la economía del destino histórico de los pueblos. Una trifulca de borrachos patanes en un restaurante de Río de Janeiro ha permitido que nos enteremos de cosas de una gravedad tal, de esas que, como en la vieja canción, infunden tanto miedo. Es el tema de Pacific Rubiales. Que los ejecutivos de Pacific Rubiales hayan resuelto irse de juerga al Brasil con ocasión del Campeonato Mundial de Fútbol con los hijos del presidente de la República parece un hecho baladí, pero es que a través de ese hecho baladí nos hemos enterado de la magnitud del tema que se está discutiendo precisamente entre Pacific y Ecopetrol, y de lo que significa la posición de Javier Gutiérrez Pemberti, y de lo que significaba, por supuesto, la posición de Fabio Echeverry Correa como presidente de la Junta, que tampoco ninguno de los dos quiere hablar del tema, pero algún día tendrán que hablar, porque este se está convirtiendo y se va a convertir en el gran asunto nacional. De acuerdo a las cifras actuales, esos campos de Pacific están produciendo hoy 260.000 barriles diarios de petróleo. Es decir, la cuarta parte de toda la producción del país está en manos de Rubiales. Y revierte a la nación a través de Ecopetrol el año entrante, en el año 2015. Nada menos que eso. Pero dicen también los expertos, y vaya uno a saber quiénes son los expertos, esa es una entidad con la que se juega tanto en estos tiempos, dicen los expertos que eso puede llegar tranquilamente a significar 500.000 barriles de petróleo por día, pero que además puede valer tanto como la exploración y explotación de petróleo que se haga en toda la cuenca del Orinoco, que tiene su gran riqueza en Venezuela, pero de la que participa también Colombia por necesidades geológicas, y toda esa franja del Orinoco que va hasta el sur del país, prácticamente hasta los límites con el Perú. Es de ese tamaño y de esa magnitud lo que significa el tema de Rubiales. Y Javier Gutiérrez Pemberti, en comunicaciones o en declaraciones que fueron públicas en revistas especializadas de economía, dijo que Ecopetrol iba a ejercer el derecho elemental que tiene un concedente en el momento en que al concesionario se le vence la concesión o se le vence la franquicia que tenía para la explotación de un determinado negocio, que es la reversión del asunto del cual trata el negocio de la concesión. De manera que ese proceso de reversión está listo para el año 2015. Obviamente ustedes comprenderán que Pacific no quiere perder semejante cantidad de dinero. Es que 26.000 barriles diarios valen a $100 el barril. La suma de 260 millones de dólares diarios, 26.000%, 262, sí. Es una suma sencillamente escandalosa que podría llegar a marcar en el curso de los meses algo parecido a 10.000 millones de dólares en el año. Esa es la cuenta que tenemos hecha. De manera que multipliquen 26.000 por 100. Esos son 2.600, 26.000 por 100, 260 sería por 10, 2.600 sería por 100. Ese es el producido diario de ese campo, 260.000 barriles de petróleo al día valen esa fortuna, algo así como 10.000 millones de dólares en el año, que pueden llegar a duplicarse, según dicen expertos, y a significar todo el contacto con la cuenca de petróleos pesados del Orinoco, petróleos pesados que, la verdad, no sabíamos explotar. Ecopetrol no tenía esa tecnología, pero uno de los elementos claves de una concesión es precisamente aprender
aprender del negocio del concesionario, que es un experto que se trae para que haga un excelente negocio, explotando un bien, pero también enseñando cómo se lo explota. ¿Ecopetrol estaría en condiciones de explotar Pacific Rubiales? Javier Gutiérrez Pemberti dice que no, que sí, dice que sí, y que la reversión se haría el año entrante. Entonces ahora Pacific quiere decir que no, que tiene tecnologías nuevas que no están al alcance de Ecopetrol. Esa es la discusión, pero es la discusión del tema más importante que Colombia tiene entre manos. Y ya el gobierno está tomando precauciones, ya cambió la junta directiva de Ecopetrol, inclusive integrando a esa junta personas de mucha significación y otras que han sido supremamente cuestionadas, cambiando al presidente de la Junta, sacando a Fabio Echeverri, y parece que está lista la salida de Javier Gutiérrez Pemberti porque estorbaría mucho para abrirle paso a un compañero de póker de Juan Manuel Santos, porque este sí es un juego de póker de grandes dimensiones, de gigantescas dimensiones. Frente a esto, la hora de la verdad no tiene elementos de juicio suficientes para tomar partido, pero sí tiene un partido claro que tomar, que es el de exigir que este negocio se haga ante la luz pública, que se haga con pleno conocimiento de causa, porque aquí se están haciendo unos juegos soterrados que no queremos para la nación colombiana cuando está jugando parte de su futuro. Aquí nos están diciendo que Pacific es de propiedad de un multimillonario canadiense, que a su turno es el que financia a Bill Clinton, de manera que uno empieza a entender cuáles son todas las gentilezas de Bill Clinton con el proceso de paz y todas las razones de su venida a Cartagena, una cosa más o menos inopinada, para acompañar a Felipe González y a Cardoso y a todos los expresidentes que vinieron a hablar de este tema de la paz y de la tercera vía. Por eso vino Tony Blair también, que es el tambor mayor de ese equipo. ¿Qué hacía Bill Clinton, un demócrata convencido que no va a dejar de ser del Partido Demócrata por acoger la tercera vía? ¿Qué hacía en Cartagena? Probablemente sentando las bases del negociado que se hará con Pacific Rubiales y con Canadá y que vale miles de millones de dólares al año. No, señor presidente Santos. Esto sí es en una urna de cristal. Esto sí es ante el pueblo colombiano. Aquí tenemos que estar enterados a fondo de todo lo que se está jugando. Tenemos que estar enterados a fondo de qué es lo que exige Pacific Rubiales. Y tenemos que estar enterados a fondo si no hay otras multinacionales del petróleo que estén en condiciones de ofrecer mejor por este negocio multimillonario en el que el país se está jugando su futuro. Es que 10.000 millones de dólares al año son varias veces la exportación total de café del país. Háganme el favor, ¿de qué estamos hablando? Del más grande negocio que tiene Colombia entre manos, que se puede constituir en el más gigantesco negociado que se haya hecho en la historia de Colombia y probablemente en la historia de América del Sur. A propósito, pues, del zafarrancho de unos borrachos patanes en un restaurante de Río de Janeiro, ha surgido, aparentemente de la nada, el problema fundamental que tiene Ecopetrol. Ecopetrol tiene que resolver su destino. Los inversionistas en el exterior se pueden poner muy nerviosos con estas noticias, si es que Ecopetrol cede el dominio sobre Campos Rubiales. Y si lo concede, como parecería ser la intención de don Juanpa y de sus amigos en la nueva junta directiva de Ecopetrol, que se sepa por qué y en cuáles condiciones, y el impacto que eso signifique sobre nuestra empresa insignia, de la que depende gran parte de la estabilidad económica del país. No estamos hablando, como dicen los americanos, de peanuts. No, señor. Este es un hecho de una importancia trascendental. Volvemos a exigir claridad sobre el mismo y seguiremos insistiendo sobre el tema del Campo Rubiales, que es un tema en la que la nación se está jugando cartas mayores. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 21 minutos.